Ríos es representante en Uruguay de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y está hoy de visita en Informe Capital. Germán, bienvenido, gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá hoy. Para empezar, una pregunta de tono aclaratorio para empezar a saber más de CAF, ex Corporación Andina de Fomento, y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué lo caracteriza o qué lo diferencia de otras entidades internacionales que la gente muchas veces escucha en los noticieros nombrar? Pienso en el BID, por ejemplo. ¿Cuál es la seña particular distintiva de CAF Banco de Desarrollo? Mira, la seña distintiva de CAF, a pesar de que es un organismo internacional donde los países son en realidad los dueños de la organización, ¿no?, es que nosotros somos una organización casi 100% latinoamericana. El 95% del capital de CAF pertenece a países de América Latina, 17 países. Ya no somos andinos porque empezamos originalmente con Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y ahora hemos sumado Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países de Centroamérica y del Caribe. Eso explica el cambio de nombre. Eso explica el cambio de nombre. Los únicos países que son fuera de la región son España y Portugal, con una participación minoritaria, pero que es importante porque las claras relaciones que tienen tanto España y Portugal con el resto de América Latina. ¿Los objetivos cuáles son? Mira, nosotros tenemos dos objetivos principales. Uno es la integración regional. Por eso es que el banco invierte mucho en tratar de conectar físicamente a los países. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructura de carretera que une fronteras, puentes que conectan países, interconexiones eléctricas. Esa es la primera misión. Y la segunda es contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de nuestros países socios. Y como nosotros sabemos que el desarrollo sostenible tiene muchos ingredientes, obviamente hay que apoyar a la educación, hay que apoyar a la salud, hay que apoyar al desarrollo urbano, etcétera. Claro, ¿es un banco o no es un banco? Pienso porque también dentro de la visión tiene el otorgamiento de recursos no reembolsables. Es decir, ¿quién define qué, a quién se le da y las prioridades? Eso es una muy buena pregunta porque es un banco, porque presta dinero. Pero a diferencia de los bancos comerciales, lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros prestamos dinero, pero también damos apoyo técnico a los países. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros operamos en el Uruguay, nuestros préstamos son para hacer carreteras, para mejorar el suministro de energía, para mejorar el saneamiento y el agua potable, pero al mismo tiempo nosotros acompañamos esos préstamos con experiencia y con expertos que ayudan a los gobiernos, a las intendencias, a que esos proyectos se hagan de una manera sostenible. Eso creo que es lo que nos diferencia más de un banco. Aunque también podemos apoyar a empresas privadas, pero en aquellos nichos de mercado donde la banca comercial no entra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, financiamiento de pymes y microempresas, donde los bancos a veces les cuesta un poco entrar porque la evaluación de riesgo de esos préstamos es difícil. Nosotros podemos, por ejemplo, dar una línea de crédito a un banco comercial, lo hacemos en América Latina todo el tiempo, y ese banco utiliza esa línea para apoyar a esos productores y nosotros asumimos ese riesgo. Entonces, eso es lo que nos diferencia un poco de un banco normal. Claro, y hablando de banco normal o no normal, banco de desarrollo, ¿quiénes son los principales aportantes? Porque sé que los países tienen aportes, han hecho aportes. Exacto. En el caso de Uruguay es un aporte bastante pequeño, dado el tamaño del país o del Producto Interno Bruto. Claro. Venezuela ha tenido un papel fundamental. Sí, bueno, Venezuela es uno de los miembros fundadores junto con Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, ¿no? Pero lo que hizo CAF durante los años 2000 fue invitar a países como Uruguay, Brasil, Argentina a que tuvieran el mismo nivel de membresía que tuvieron los fundadores individuales. ¿Pero era parte de un proyecto político? Mira, yo creo que no. Yo creo que cuando se fundó CAF empezó como una especie de proyecto político de lo que se llamaba en aquel entonces la Comunidad Andina de Naciones, que sería el equivalente a Fomplata con el Mercosur. Pero con el tiempo evolucionó en un mecanismo financiero de mucha utilidad para los países, con lo cual los países decidieron apoyar a la CAF sin tomar muy en cuenta los factores políticos. Por ejemplo, Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones, pero permaneció en la CAF. Es decir, no, los países siempre lo han visto como un mecanismo útil que les provee financiamiento. Lo que me preguntabas es el aporte. Bueno, los países como Uruguay están aportando capital para nivelar su participación, al igual que los fundadores,
y eventualmente entre más capital aporte, mayor cantidad de préstamos se le puede dar. La cartera nuestra acá es muy interesante, son unos 1.000 millones de dólares que tenemos en este momento y eso está bastante bien repartido en sectores como energía, agua y saneamiento, todo el tema de infraestructura. Hay mucha gente que no sabe que uno de los primeros proyectos que tuvo CAF cuando llegó al Uruguay fue terminar la torre ejecutiva que estuvo... entiendo que estuvo parado el proyecto por muchos años. Tiempo. Vecina de la actual sede. Vecina actual de la actual sede de CAF, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, acá hemos tenido proyectos emblemáticos con UTE, con OCE y con otros, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. Actualmente tenemos programas para mejorar todo lo que es la movilidad urbana, ¿no? Y bueno, ahora estamos también tratando de trabajar en otros sectores novedosos como educación, salud, y, por ejemplo, transformación de cascos urbanos, ¿no? Apelando a su experiencia internacional, las demandas uruguayas, algunas que usted recién fue enumerando, ¿tienen particularidades en comparación con otras demandas de América Latina? Nosotros nos gusta trabajar en Uruguay porque es un país que tiene una institucionalidad muy bien montada, si comparas con otros países de América Latina. Eso significa que, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de diseñar o implementar un programa de préstamo o un proyecto de largo plazo, tu contraparte, sea ministerio, sea intendencia, está bastante bien preparada y capacitada para trabajar. Eso se aprecia, lo que hace que los tiempos de las operaciones sean relativamente rápidos y los resultados de las operaciones también sean muy positivos. Básicamente los préstamos son a gobiernos. Los préstamos son a gobiernos, pero también pueden ser a sector privado. Te pongo un ejemplo en el Uruguay. Cuando empezó toda la transformación de la matriz energética en Uruguay, que es conocida en el mundo por tener el 100% de capacidad de energía renovable, CAF financió proyectos privados de generación eólica. Los primeros parques eólicos que se hicieron en el Uruguay con inversión privada fueron proyectos que CAF financió y que todavía están en nuestra cartera de préstamos. Es decir, podemos apoyar al sector privado en proyectos que son de impacto público, como este caso, o también podemos darle un préstamo al gobierno, como por ejemplo un préstamo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer una ruta o para hacer una carretera. ¿Y es más competitivo pedirle a la CAF o pedirle, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial? ¿Cómo está? No sé si se evalúa solo de esa manera en cuanto a tasas, plazos. Sí, digamos, lo que nos diferencia a los tres organismos que tú mencionas es que nosotros tenemos una particularidad. Como a nosotros los dueños del banco son los países y los países normalmente siempre le pagan al banco porque los países no quiebran, ¿no? A veces reestructuran su deuda, etcétera, pero en nuestra constitución, como bancos, ellos están obligados a pagarnos a nosotros primero. Eso se llama la cláusula del acreedor preferencial. Eso ayuda porque eso tiene un valor de mercado y eso hace que, por ejemplo, la calificación de riesgo de CAF sea AA-, que es mucho mejor que la de Uruguay y que es mucho mejor que la de los países de la región. Solo Chile tiene calificación AA-. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos ir a los mercados internacionales, colocar bonos con nuestra calificación de riesgo, que sale muy bien, claro, obtener ahorros financieros y esos ahorros se los pasamos a nuestros países en la forma de mejores plazos, tasas más bajas y mejores condiciones porque también le damos apoyo técnico. Entonces, por eso, en muchas oportunidades los países se sienten muy cómodos trabajando con CAF y con organismos como nosotros porque le ofrecemos una ventaja al ser esta intermediación positiva para ellos. ¿Qué pasa con la región que se está viviendo? No solo un cambio político, sino también una desaceleración, por decirlo de manera elegante, del crecimiento, ¿no? Que venía muy bien en la última década, pero la verdad que se ha frenado. No son números míos, son números de los propios países y organismos internacionales. ¿Cómo afronta eso la CAF? Sí, mira, básicamente lo que le pasó a América Latina es que durante los años 2000 tuvo un entorno internacional muy favorable, sobre todo porque tuvo un crecimiento mundial de la demanda de los commodities y el boom de precios ayudó mucho a que los países tuvieran un desempeño mejor. En realidad eso era un poco engañoso, porque en el fondo lo que los países deben hacer es no solamente tener ganancias por la venta de las materias primas, sino aumentar la productividad y eso es lo que estamos viendo ahora. El entorno internacional cambia, las condiciones no son tan buenas y los países ahora un poco se les bajó el agua y se ven un poco más a la deriva. Con lo cual nos lleva a que las apuestas de los países tienen que ser a buscar maneras de crecer
que no dependan solamente de los commodities, sino que también dependan de un esfuerzo doméstico importante para mejorar la productividad. Hablando de eso, usted ya nos dio su opinión con respecto al Uruguay institucional. Hoy, en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, habló de un crecimiento para 2018 de entre 2 y 2,5%. ¿Cómo observa usted el desempeño económico del Uruguay actual en este contexto del que acaba de hablar? Sí, mira, yo creo que Uruguay se caracteriza en América Latina por tener una estabilidad macroeconómica que es envidiada, ¿no? Es muy importante. Como digo yo, no solo Uruguay, sino otros países aprendieron eso con sangre, sudor y lágrimas. Hasta después de muchas crisis económicas, los países empezaron a darse cuenta que tener la casa macroeconómica en orden era muy importante. Eso pasa con Uruguay. Lo que a veces preocupa es que el ingreso per cápita de Uruguay es muy alto en América Latina. Es o el más alto o el segundo después de Chile, pero depende cómo lo midas, pero es muy alto. Sin embargo, sigue siendo apenas el 45% del ingreso per cápita de Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿cómo cierras tú la brecha? Creciendo al 2,5% es difícil. Va a tomar mucho tiempo cerrar esa brecha porque además los países a los que quieres alcanzar también están creciendo. Correr más rápido. Exactamente. Entonces, lo que nosotros pensamos es que ese crecimiento hay que empujarlo, hay que buscar estos nuevos mecanismos para hacerlo, y en el banco estamos promoviendo mucho que los países apuesten por una mejora en su productividad y en lo que llamamos nosotros el crecimiento de largo plazo que sea sostenible y que sobre todo en países como Uruguay cree empleo, ¿no? Porque al final del día el crecimiento, que es al final aumentar el tamaño de la torta económica, tiene que ser lo suficientemente atractivo para que esa torta se pueda repartir mejor entre todos los actores económicos, principalmente los trabajadores y las personas que necesitan más ayuda, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la situación? Y vuelvo al tema del crecimiento y la situación económica de la región, de este continente, especialmente con la situación de Argentina, que está teniendo una inflación bastante alta, creo que llega al 50% a fin de año, o por ahí están los números. ¿Qué pasa con la situación en Venezuela, donde, bueno, realmente se ha visto un deterioro impresionante, importantísimo, del nivel de vida de la población, sin hablar de temas políticos? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo. Si el manejo macroeconómico no es adecuado, si tienes muchas distorsiones en la economía, eso te pasa factura, ¿no? Y en esos casos que hemos visto que los países les ha ido un poco peor que el resto del promedio de América Latina, lo que tú notas claramente es que el manejo económico no ha sido el más adecuado. Sin embargo, yo creo que América Latina aprendió muchas lecciones, aprendió que hay ciertas cosas que tú no puedes hacer. Tú no puedes controlar precios porque los precios, el control de precios no controla la inflación. Tú no puedes abusar de las herramientas fiscales, porque eventualmente si mantienes déficits que no son sostenibles y niveles de deuda que no son sostenibles, a la vuelta de la esquina vas a tener que hacer el ajuste para poderlo arreglar. Tú no puedes tampoco jugar con los tipos de cambio porque le estás mandando señales contradictorias a los actores, exportadores, importadores. Entonces, por eso esto de la estabilidad y apostar por una buena macro como una condición necesaria, pero no suficiente para poder seguir creciendo y haciendo las cosas bien. Hace unos días, ayer terminó la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, ¿no? Y siempre se ha puesto en duda, por lo menos, cuál es la mejor integración posible entre los países. En el caso de Uruguay, además, es particularmente importante esta discusión si tiene que agarrar el tren para los tratados de libre comercio o tiene que insistir en la región, o cómo se relacionarse de bloque a bloque, cómo sería el mejor desafío, la mejor oportunidad para estos países y especialmente para países pequeños como Uruguay. Sí, mira, países pequeños como Uruguay hay que partir de que tiene que abrirse a la integración internacional. La pregunta es cómo lo hace. Claro. Y lo que nosotros vemos en los casos como Uruguay y países con esta característica es que lo que tienen que ser es pragmáticos. ¿Qué quiero decir con pragmáticos? Uruguay está dentro del Mercosur, tiene ventajas por estar dentro del Mercosur y debe aprovechar esas ventajas. Es muy difícil que Uruguay solo pueda negociar con otros bloques si no lo acompaña Brasil y Argentina, por ejemplo, que son economías muy grandes, mercados
fuertes y que cuando van juntos tienen mucha más probabilidad. El ejemplo típico sería, por ejemplo, la negociación con la Unión Europea, claro, que tenemos 20 años y no la has podido firmar y yo tengo esperanza de que se pueda hacer. Pero imaginen Uruguay negociando solo con la Unión Europea. Sería bastante más complicado porque no hay tanto interés de los europeos por un mercado tan pequeño como el uruguayo como con un mercado que incluye a Brasil, a Argentina y el resto del Mercosur. Sin embargo, también creo que Uruguay lo ha hecho de una manera inteligente, porque Uruguay también ha firmado Tratado de Libre Comercio. Sí. Sé que ha costado, pero al final se ha logrado. Logró firmar el Tratado de Libre Comercio con Chile, logró actualizar el Tratado de Libre Comercio con México y también está mirando mercados que para él son importantes y está actuando de una manera pragmática. Está mirando al Asia, está explorando posibilidades con China, con Japón, con Corea y a veces este tipo de noticias como que ahora la carne uruguaya puede volver a Japón después de algunos años, son buenas noticias porque demuestra que ese pragmatismo de buscar mercados que son importantes para el país y para ese crecimiento de largo plazo funciona, ¿no? ¿Y qué siente cuando desde algunos sectores productivos, a veces vinculados con el trabajo de los trabajadores, pero a veces también empresariales, hay temores ante, por ejemplo, los tratados de libre comercio, sobre todo pensando en sectores de esos países, de esas contrapartes, que puedan invadir el mercado local? Sí, yo creo que lo que pasa acá es que algunos sectores piensan en los tratados de libre comercio antiguos. Los tratados de libre comercio antiguos eran sobre aranceles. La verdad que el nombre del juego ya no son aranceles. El nombre del juego son mercados y son cómo aprovechar oportunidades. A ti no te interesa mucho que venga un producto de fuera si tú estás en posibilidades de competir con ese producto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, los empresarios deberían preocuparse más por cuáles son los costos que ellos enfrentan que sus competidores no están enfrentando. Ejemplo, si tú estás compitiendo con países que tienen una infraestructura logística y de transporte que es mucho mejor que la tuya, obviamente, más que el costo del arancel, lo que te va a perjudicar es el costo de transporte. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser más por esa vía de buscar cómo introducir tecnología, de buscar cómo apuntalar la logística, de buscar cómo generar más infraestructura y en esto los empresarios no están solos, tienen que tener un apoyo muy importante de los hacedores de políticas públicas. Bien, Germán Ríos, gracias por haber estado acá con nosotros en Informe Capital. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.